Buenos días, soy la doctora Cristina Suárez Navas. El tema a tratar el día de hoy es gonioscopía, una técnica que en la práctica clínica nos va a permitir evidenciar las estructuras del ángulo de la cámara anterior, es decir, la unión entre la periferia más posterior de la córnea con la periferia anterior del iris. Esta técnica demanda habilidad, pero la práctica constante va a permitir que el oftalmólogo pueda familiarizarse con hallazgos tanto normales como patológicos. Pero la gonioscopía no se puede realizar de manera directa. Es necesario la utilización de un gonioscopio o lente. ¿Por qué? Porque las estructuras angulares producen una reflexión total de la luz que impide su visualización. Entonces el lente lo que hace es justamente evitar esta reflexión y permitir que la luz emerja perpendicularmente desde el ojo y pueda evidenciarse el ángulo. Hay algunas técnicas gonioscópicas. Para la indirecta utilizamos el lente más conocido, que es el lente de Goldman, que puede ser de 1 a 3 espejos, con una superficie de contacto de 12 milímetros. A través del gonio lente podemos ubicarle a nivel de la hora 12 y poder evidenciar las estructuras del ángulo inferior. Luego vamos rotando en sentido horario hasta completar los 360 grados de examinación angular. Es muy importante utilizar un haz de luz estrecho, casi hablo de unos 2 milímetros, para evitar la miosis pupilar que pueda alterar el ángulo que estamos examinando. Otro tipo de lentes son, por ejemplo, el de Zeiss, el de Postman, el de Sussman, que cuentan con 4 espejos, lo que permite una visión muy amplia del ángulo. Estos son muy útiles en la gonioscopía de indentación, es decir, aquella técnica en la que presionando hacia adelante la córnea podemos lograr que se desplace el humor acuoso hacia el nivel del ángulo y evidentemente también logramos un desplazamiento de la periferia del iris y de esta manera podemos diferenciar que si con esta técnica el ángulo se abre, estaríamos hablando de un cierre angular aposicional. Pero si no se abre o lo hace solamente de manera parcial, pues estaríamos hablando de un cierre angular sinequial. Para la técnica gonioscópica directa, en cambio, utilizamos otro tipo de lentes. Por ejemplo, estos que tienen una forma de cúpula de diferentes tamaños y que permiten una visión panorámica del ángulo. Son los lentes de Kepler. Estos incluso permiten hacer una gonioscopía simultánea en los dos ojos. Y por otro lado tenemos lentes como el de Swan-Jacob, que ya se los utiliza más a nivel quirúrgico. Entonces, entrando ya en el tema de la anatomía gonioscópica, vamos a ir analizando cada una de las estructuras, desde la más anterior, que sería la línea de Schwalb, la malla trabecular, el espolón escleral y terminaremos con la banda del cuerpo ciliar. La primera estructura, entonces, la línea de Schwalb, se la ve como una línea opaca. Anatómicamente va a corresponder a la parte más posterior y periférica de la córnea y al límite anterior, evidentemente, pues de la malla trabecular. Para una visualización más fácil de esta línea, lo que podemos hacer es que con un haz de luz de la lámpara de hendidura logremos dos líneas de reflexión. La primera va a corresponder a la periferia más externa de la córnea en su unión con la esclera, mientras que la interna correspondería justamente a la periferia más interna de la córnea. El momento en que estas dos líneas de reflexión convergen o coinciden, se forma la cuña corneal, que coincide justamente con la localización de la línea de Schwalb. ¿Qué pasa? En algunas patologías esta línea se evidencia mucho más pigmentada y se la conoce como la línea de San Paulesi. Por ejemplo, en un glaucoma pseudosfoliativo, en un síndrome de dispersión pigmentaria. En otras ocasiones se la puede ver mucho más anteriorizada, más evidente, por ejemplo, en casos de embriotoxón posterior. Con el número 2 tenemos a la malla trabecular, limitada en su parte anterior por la línea de Schwalb y en la parte posterior por el espolón escleral. Como vemos, con una configuración porosa, como un vidrio esmerilado, consta de dos zonas específicas.
la malla trabecular anterior no pigmentada y la posterior pigmentada y es la zona filtrante. Es muy evidente esta, sobre todo en ojos ya adultos, a nivel del ángulo inferior y nasal. Y obviamente pues va a ser más evidente también en ciertos procesos como por ejemplo lo que habíamos mencionado, el síndrome de dispersión pigmentaria, un glaucoma pseudoexfoliativo o ya en casos de inflamación crónica como una uveitis o en casos de melanomas, entre otras patologías. Íntimamente ligada a esta zona tenemos al canal de Slen. No suele ser muy evidente, pero a veces puede manifestarse como una banda más opaca a nivel del trabéculo posterior. En casos en que presionamos un poco el goniolente, puede ocasionarse un incremento de la presión venosa epiescleral que superaría la presión intraocular, en cuyo caso pues el canal se llena de sangre y se hace también evidente. Pero generalmente lo buscamos o lo tratamos de localizar más en procedimientos quirúrgicos cuando queremos hacer una intervención a este nivel. Como tercera estructura que vamos a analizar, pues tenemos el espolón escleral. Como vemos, se lo ve como una banda blanca brillante que está limitada por la malla trabecular y por la banda del cuerpo ciliar. Este espolón muchas veces puede estar atravesado por ciertos procesos iridianos o por vasos sanguíneos. Entonces es importante identificar y ver realmente cuáles son normales y cuáles son patológicos a este nivel. La cuarta estructura, pues, es la banda del cuerpo ciliar, limitada en su parte anterior por el espolón escleral y en la parte posterior, y lo que determina su anchura es básicamente la inserción del iris. En ojos hipermétropes es mucho más estrecha y en ojos miopes o afacos, puede ser mucho más amplia. Es muy importante conocer esta estructura porque, por ejemplo, en casos de recesión angular, vamos a ver que hay zonas donde está mucho más ancha y entonces eso nos podría dar idea del grado de trauma o de alguna patología a este nivel. Otras estructuras o hallazgos que me parece importante conocerlos son, por ejemplo, los procesos iridianos. Normales hasta en un 35% de pacientes. Son pequeñas extensiones de la superficie anterior del iris. Son dispersos, son pequeños y pueden llegar hasta el espolón escleral. Lo importante es saber diferenciarlos de las sinequias anteriores periféricas, que como vemos ya son de base más ancha, mucho más gruesos, incluso mucho más a veces sobrepasan ya el espolón escleral y pueden ya pues ocasionar incluso zonas de cierre angular. Peor aún, ciertos síndromes iridocorneales como el de Axenfeld-Rieger, en donde ya la estructura del iris está muy, muy alterada. Y los vasos sanguíneos. También es normal encontrarlos, pero en dirección radial, porque serían prolongaciones del círculo mayor del iris. En cambio, en casos patológicos, como por ejemplo ya un glaucoma neovascular o un tumor, ya la distribución vascular es diferente. Es una distribución dispersa, diferentes direcciones e incluso puede llegar ya a ocasionar un cierre angular secundario. En lo que se refiere a la clasificación gonioscópica, me voy a enfocar en el sistema de Schafer, que es el más conocido, y que da una numeración según el grado de amplitud del ángulo. Es decir, el grado 4 de 35 a 45 grados de amplitud, un ángulo en el que podemos ver hasta el cuerpo ciliar. El grado 3, en cambio, de 25 a 35 grados de amplitud, se vería hasta el espolón escleral. Estos dos tipos de ángulo no permiten que el ángulo se cierre por su amplitud. En cambio, si hablamos ya del grado 2, solo tiene 20 grados de amplitud, se ve hasta la malla trabecular y podría haber un cierre angular. El grado 1 permite evidenciar solo la línea de Schwartz, tiene 10 grados de amplitud y el cierre es muy probable. Y el grado 0, pues evidentemente no se ven las estructuras porque hay un contacto iridocorneal muy cercano. Las otras clasificaciones, por ejemplo la de Schei,
da una misma graduación según la apertura angular, pero él dice que el grado 1 es el ángulo más amplio. En cambio, la clasificación de SPART, él ya ve otro tipo de parámetros, por ejemplo, la inserción del iris, la configuración del iris e incluso el grado de pigmento. Una clasificación muy utilizada, pero que no reemplaza la gonioscopía, es la de Van Herik. Nos da una aproximación de la amplitud del ángulo basado en hacer un haz de luz con la lámpara de hendidura a nivel del limbo esclerocorneal a nivel temporal, y de esa manera podemos lograr 3 reflexiones de luz. La primera correspondería al grosor de la córnea, la segunda a la profundidad de la cámara anterior y la tercera a la periferia del iris. Pues bien, clasifica el ángulo en 4 grados. El grado 4 es aquel en que la profundidad de la cámara anterior es igual al grosor corneal. El grado 3, en cambio, la profundidad es solamente la mitad del grosor corneal. El grado 2, la profundidad de la cámara es un cuarto del grosor corneal. Menos de un cuarto del grosor y hablamos de un grado 1, y evidentemente pues cuando no se puede diferenciar la cámara anterior es porque está ausente y es un ángulo cerrado. No quiero dejar de mencionar las imágenes de diagnóstico o de apoyo con las que contamos a través del OCT o del UVM. Me parece muy importante, sobre todo para documentar hallazgos como por ejemplo un receso angular, una ciclodiálisis, muchas veces incluso solo como para documentar las estructuras angulares, pero no reemplazan la gonioscopía tradicional. Sin embargo, también contamos en la actualidad ya con un gonioscopio automatizado estático que examina los 360 grados del ángulo, tomando diferentes fotografías que pueden ser analizadas de manera individual, o también se puede lograr un montaje de las mismas, como vemos aquí, logrando una circunferencia de los 360 grados a color. Muy importante si queremos documentar o transferir información. Como conclusión y para finalizar, la gonioscopía no solamente nos va a permitir diferenciar entre un glaucoma primario de ángulo abierto y de uno de ángulo cerrado, que como sabemos, el tratamiento y el manejo son diferentes, sino que ya nos permite también poder establecer un diagnóstico de un glaucoma secundario e incluso de ciertos hallazgos súper importantes como un tumor. Es más, solo con el análisis o con una gonioscopía, como vimos, de indentación, ya podemos diferenciar si se trata de un cierre angular aposicional o por sinequias. Y evidentemente, una persona que no maneje bien la gonioscopía tampoco puede ofrecer al paciente ciertos tratamientos que implican actuar sobre el ángulo. Por ejemplo, una trabeculoplastía, una canalostomía, la misma implantación de los nuevos dispositivos de drenaje. Como vemos, entonces, es una técnica muy difícil de reemplazar e imposible de evitar en un paciente que tenga un diagnóstico de glaucoma. Por su atención, muchísimas gracias.